Science and Drinks, el podcast donde la ciencia no solo se comparte, se socializa. Si te encantan las flores, si eres fanático o apasionada o apasionado de las flores con sus colores, sus siluetas y sus bonitos aromas, visita dosflores.com.mx y conoce la gran diversidad de flores que puedes encontrar en su forma de tubérculo, de rizoma o bulbo para plantar. En dosflores.com.mx envían estos bulbos listos para plantar en tu casa y oficina, ya sea en maceta o directamente en el suelo de tu jardín. Dale un vistazo y conoce la cajita feliz de las famosas alcatraces de colores. Muchas personas creen que solo el alcatraz puede ser de color blanco, pero hay una variedad muy grande. Hay rosa, rojo, amarillo, incluso negro y rojo. Son muy bonitos los alcatraces. También encuentra narcisos, jacintos y las famosas Apiastrum, conocidas como Amaryllis. Dale un vistazo en su sitio web dosflores.com.mx. Bien, vamos a entrar en un tema muy interesante de ciencia para todos los apasionados de la genética. Vamos a tocar un tema en el que tuve la oportunidad de trabajar, que son los microsatélites en genética, particularmente en secuencias genéticas. Tuve la oportunidad de hacer una exploración de microsatélites en angiospermas, es decir, en flores. Ahora que estamos acorde con nuestro patrocinador, dosflores.com.mx, vamos a tocar este tema en el que las flores tienen sus propias secuencias genéticas como vegetales que son, y en estas secuencias, así como en otros organismos, suelen hacerse análisis de los también conocidos como repeticiones de secuencias simples, SSR o microsatélites. Son secuencias cortas de ADN que se repiten en tándem y se encuentran distribuidas por todo el genoma. Debido a su alta variabilidad y facilidad de detección, se han convertido en herramientas esenciales en estudios genéticos y de evolución. Entre los principales hallazgos se encuentra que son marcadores genéticos versátiles y polimórficos. Los microsatélites son marcadores moleculares codominantes, altamente polimórficos y distribuidos de manera ubicua en los genomas, lo que los hace ideales para estudios de genética de poblaciones, mapeo genético y programas de mejoramiento asistido por marcadores. Si quisiéramos ponerlo en otros términos más generales, hablaríamos de que las secuencias genéticas son una serie de caracteres que se pueden ver como un string para los programadores o como una lista de letras, adenina, timina, guanina y citosina, que corresponden a las iniciales A, G, C, T. Y al analizar esta secuencia de caracteres, de pronto te puedes encontrar con que hay partes que tienen repeticiones con cierta periodicidad. Por ejemplo, tú puedes ir analizando letra por letra, de pronto te das cuenta y dices, Chihuahua, pues aquí ya llevo 15, 20 repeticiones de la A seguida de la T, es decir, tal parece que dice AT, 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 y así seguidamente uno tras otro con cierto número de repeticiones.
Esto sería entonces un microsatélite que acabaríamos de encontrar en una secuencia genética. Entonces aquí el interés es que estos marcadores son altamente polimórficos y también pueden servir para identificar organismos o identificar partes de interés en una secuencia genética. Entonces, estas repeticiones de caracteres que son marcadores moleculares tienen aplicaciones en genética de poblaciones y de ecología. Son ampliamente utilizados en estudios de genética de poblaciones para caracterizar la estructura genética, identificar loci de susceptibilidad a enfermedades y realizar análisis de flujo genético y diferenciación de población. Les voy a dejar aquí en la descripción de este capítulo información hacia los artículos científicos que pueden servir para profundizar más en materia de los microsatélites y también que hacen las veces de sustento de esta información. Es muy importante siempre tener una referencia confiable sobre la cual tomar una base. Entonces, estos microsatélites tienen utilidad también en la conservación genética. A pesar de la competencia con los SNPs o repeticiones de un solo nucleótido, los microsatélites siguen siendo valiosos en especies con baja variabilidad genética y son superiores para análisis de parentesco debido a su alta heterocigosidad. Estos microsatélites juegan roles diversos en la modulación de la expresión génica, la estructura de la cromatina y la recombinación meiótica. Además, su alta tasa de mutación contribuye significativamente a la evolución del genoma. Es decir, a lo largo de que las generaciones de organismos o individuos continúan avanzando, la mutación en estos microsatélites puede percibirse al identificar cambios en estas regiones de repetición. Sin embargo, también hay desafíos y limitaciones. La presencia de alelos nulos y la homoplasia pueden complicar los estudios de genética de poblaciones. Además, no existe un consenso sobre el modelo de mutación a utilizar, lo que puede afectar la interpretación de los datos que se lleguen a analizar a partir de estudios basados en microsatélites. Al hablar de aplicaciones actuales de los microsatélites en genética de poblaciones, estos que son también conocidos como SSRs, repeticiones de secuencias simples, son marcadores ampliamente utilizados en estudios de genética debido a la ya mencionada alta variabilidad y capacidad para proporcionar información detallada sobre la estructura genética y la diversidad de poblaciones. La estructura genética de poblaciones es un estudio también comúnmente realizado en genética porque los microsatélites se utilizan rutinariamente para investigar la estructuración genética de poblaciones naturales, proporcionando estimaciones fiables de la diferenciación poblacional y ayudando a entender la conectividad entre poblaciones. En este sentido, los algoritmos de agrupamiento bayesiano o los métodos de estadística de fijación se aplican para inferir la estructura poblacional, aunque presenten limitaciones y pueden ser confusos en ciertos contextos. Vale la pena entrar en el tema de análisis estadístico de poblaciones,
y el desarrollo de algoritmos de agrupamiento como el bayesiano. Los microsatélites son herramientas valiosas en biología de la conservación, permitiendo evaluar la diversidad genética y desarrollar estrategias de conservación para especies amenazadas. Es muy importante que las especies amenazadas se mantengan bajo la lupa en el sentido de desarrollar estrategias para su conservación y que las especies amenazadas puedan estar identificadas genéticamente para la posibilidad de posteriores identificaciones o desarrollo de tecnologías en materia de conservación. En materia de identificación individual y estudios forenses, hay muchas personas que recién comienzan su preparación profesional y he notado una atracción particular de los jóvenes hacia el estudio de las ciencias forenses y jóvenes tienen que ir adentrándose cada vez más en el análisis de secuencias genéticas y estadística poblacional, porque los microsatélites se utilizan para la identificación individual y en estudios forenses debido a su alto polimorfismo, lo que permite distinguir entre individuos con gran precisión. También son útiles para la identificación del parentesco y la asignación de individuos a poblaciones específicas. Es decir, si tú estás haciendo un análisis de poblaciones, encuentras un individuo de algún cierto grupo de organismos y pretendes identificarlo, asignarlo a algún grupo poblacional, pues el análisis de su secuencia genética y en consecuencia la identificación de sus microsatélites en dichas secuencias te puede ayudar a determinar a qué población corresponde este individuo recién encontrado. También los microsatélites son útiles en el análisis de la historia demográfica, porque se emplean para inferir el tamaño efectivo de la población, cambios en el tamaño poblacional y la historia demográfica profunda. Aunque estos métodos pueden ser contextualmente dependientes y no siempre están probados. Para el desarrollo de nuevas tecnologías y métodos, tenemos en primera mano la secuenciación de nueva generación, NGS, porque ha permitido identificar un gran número de LOCI de microsatélites a bajo costo, mejorando la calidad y eficiencia de los análisis multiplexados. Se han desarrollado flujos de trabajo avanzados para la genotipificación basada en secuencias, eliminando muchas de las limitaciones de los métodos basados en electroforesis y refinando la inferencia de la diversidad genética y la estructura poblacional, donde se utilizan diversos marcadores para analizar la estructura genética, la diversidad y la diferenciación entre poblaciones. Los microsatélites han sido ampliamente utilizados, pero con el avance de las nuevas tecnologías, otros métodos como los SNP, polimorfismos de un solo nucleótido, están ganando popularidad, porque estos polimorfismos de un solo nucleótido, SNP o comúnmente conocidos como SNPs, ofrecen una mayor precisión en la medición de la distribución de la diversidad genética entre individuos y poblaciones en comparación con los microsatélites. Los SNPs son más efectivos para asignar parentesco y paternidad en poblaciones con estructuras sociales complejas. Los microsatélites pueden ser útiles para monitorear el estado genético general y detectar patrones amplios, pero los SNPs proporcionan una mayor precisión en la inferencia de la estructura genética y la heterocigosidad multilocus. Es decir, los SNPs son polimorfismos de un solo nucleótido. Si mencionamos que la secuencia genética es una serie de
de caracteres AGCT. Entonces, al comparar, por ejemplo, la secuencia genética de un individuo contra la secuencia genética de otro individuo, podríamos encontrar que son idénticas las secuencias excepto por un solo nucleótido, es decir, son casi idénticas excepto por un solo carácter. Ahí tendríamos un conocido como SNP o polimorfismo de un solo nucleótido, en el que a lo mejor un individuo tiene en su segundo carácter una T y el siguiente individuo tiene en su segundo carácter una A. Bien, pues ahí tendríamos un SNP, un polimorfismo de un solo nucleótido. Y en contraste con los microsatélites, estos mismos individuos pueden tener marcadores basados en microsatélites en relación a que quizás el primer individuo tiene una serie de repeticiones AT con 3 repeticiones y el siguiente individuo tiene también un microsatélite AT pero con solo 2 repeticiones. Ahí tendríamos también un identificador entre individuos, pero en este caso no es de un solo nucleótido, sino es de una repetición del microsatélite completo. Porque el número de marcadores microsatélites utilizados puede influir significativamente en los resultados de la diversidad genética y la estructura genética. Menos de 11 o 12 marcadores pueden llevar a desviaciones significativas. Y estas desviaciones, pues lógicamente hay que evitarlas, hacer lo posible para que no ocurran, porque los microsatélites son de gran utilidad y muestran mayor eficiencia en la asignación de individuos a poblaciones específicas en comparación con los alosimas, aunque ambos métodos pueden ser comparables en términos de estimaciones. Y en este sentido, existe algo llamado paneles de marcadores microsatélites. Estos paneles son conjuntos de microsatélites que a su vez pueden ser optimizados para estudios de diversidad genética. La optimización de paneles de marcadores microsatélites es crucial para estudios de diversidad genética y genética de poblaciones. Estos marcadores son populares debido a su alta variabilidad y costo-efectividad, su relación entre costo y efectividad. Sin embargo, seleccionar el conjunto adecuado de microsatélites implica un equilibrio entre la precisión y el costo, o sea, qué tanto quieres gastar en función de la precisión que buscas. A lo mejor tú dices, bueno, no me interesa mucha precisión, por lo mismo me voy a ahorrar una cantidad de dinero. O bien quiero alcanzar la máxima precisión porque es mi estudio de tesis y quiero invertir en esto para asegurarme de tener una alta precisión. Esto puede verse afectado por sesgos de selección y otros factores. Es decir, siempre que analicemos secuencias genéticas y trabajemos con paneles de marcadores microsatélites, tenemos que encontrar un equilibrio. Y para acercarnos hacia un equilibrio ideal, pues podemos echar mano de los famosos algoritmos de optimización, como las heurísticas y las metaheurísticas. Tal es el caso del algoritmo de optimización de colonia de hormigas, con indicadores de efectividad de marcadores, como el contenido de información polimórfica, que mejora la selección de paneles de microsatélites, facilitando evaluaciones genéticas más precisas y más rentables. Es decir, tú puedes desarrollar un algoritmo de optimización para mejorar la precisión de tu panel de microsatélites, basándose en indicadores de efectividad de los marcadores.
También la selección de marcadores polimórficos versus aleatorios. Es importante seleccionar marcadores altamente polimórficos porque puede producir sesgos en las estimaciones de diversidad genética. En cambio, la selección aleatoria de microsatélites distribuidos por todo el genoma puede proporcionar estimaciones más fiables y precisas de la diversidad genética. Entonces me llama la atención el uso de este algoritmo de colonia de hormigas para la mejora de los paneles de microsatélites, y lo que hace el algoritmo de colonia de hormigas es explorar conjuntos de microsatélites en la búsqueda de una alternativa más eficiente para la identificación a través de marcadores genéticos basados en los microsatélites. Y la forma en que el algoritmo va discriminando entre unos marcadores y otros es basándose en el contenido de información polimórfica. Este es un indicador que cuantifica la eficacia de los marcadores microsatélites en estudios genéticos. Y es que este PIC, por contenido de información polimórfica PIC, se utiliza para medir la variabilidad genética y la informatividad de un marcador, considerando la frecuencia de los alelos y la distribución en una población. Entonces es interesante porque este tipo de trabajos ya están haciendo análisis y optimizaciones metaheurísticas basándose en exploraciones de campos inmensos de trabajo que corresponden a la información genética y las millones de posibles combinaciones que se puedan llegar a encontrar. Naturalmente hemos mencionado que las metaheurísticas se utilizan en problemas complejos como este, en los que un análisis manual es prácticamente imposible, es necesario el uso de estrategias computacionales. Y vale recordar aquí que las estrategias metaheurísticas no garantizan encontrar la solución óptima, pero sí garantizan partir de una base y mejorar la solución en cada iteración hasta entregar una solución que seguramente estará muy cerca del óptimo. Entonces aquí en la descripción de este capítulo les voy a dejar también el acceso, la referencia a este artículo que me parece muy interesante, en el que aplicaron un algoritmo de colonia de hormigas. Aquí le voy a escribir algoritmo de colonia de hormigas para análisis de microsatélites. Es muy interesante, les recomiendo que le den un vistazo porque son mecanismos modernos para el análisis y desarrollo de paneles de microsatélites. Este trabajo fue realizado por Ryan y colaboradores en septiembre de 2023. Entonces vale la pena darle un vistazo porque es algo reciente. También en un contexto relacionado mencionaríamos la herramienta MFind que tuve la oportunidad de desarrollar. Les voy a dejar el link hacia el artículo completo. El acceso al artículo está normalmente restringido, pero como autor principal de la investigación tengo un link que la revista Planta de Springer me proporciona. Entonces MFind es una herramienta que desarrollé basada en el concepto de ventana deslizante. Si tienes el interés de analizar secuencias genéticas en la búsqueda de microsatélites, MFind es una herramienta que puedes utilizar para incorporar una ventana de análisis a lo largo de las secuencias, y esta ventana se va deslizando
recorriendo las secuencias genéticas que incorpores en el análisis y te va generando un reporte muy detallado de los microsatélites que vaya encontrando al ir recorriendo la ventana. En este caso, nosotros utilizamos secuencias del proyecto de barcodes de códigos de barras genéticos, particularmente para angiospermas, y la revista Planta de Springer nos publica este artículo. Es una revista muy importante y ya se encuentra el artículo disponible también en PubMed para que se pueda hacer un análisis de este trabajo y también el uso de la herramienta MFind. Es muy interesante porque entre los hallazgos tenemos que los marcadores genéticos, que en este caso fueron de la base de datos Volt, están muy cargados de microsatélites en diferentes proporciones para los diferentes angiospermas, y este análisis arroja información muy importante en relación a la entropía de los marcadores genéticos y la posibilidad de que estos marcadores pudieran estar quedando en tela de juicio en relación a la información que proveen como marcadores. Y aquí lo interesante es que esta herramienta desarrollada, denominada MFind, puede utilizarse no solo para secuencias genéticas vegetales, sino para secuencias genéticas de cualquier organismo de interés en las que haya alguna intención de analizar los microsatélites presentes. La herramienta se puede descargar a partir de el acceso a el artículo, y es muy importante que el uso de la herramienta sea distribuido. También se pueden revisar las gráficas y la información que se incluye en este artículo. Les voy a dejar un link hacia el acceso al artículo. Es muy interesante y también es muy productivo el uso de este algoritmo porque corre en Java y es muy fácil echarlo a andar en cualquier equipo de cómputo convencional. Ese es otro de los hallazgos. Prácticamente este algoritmo es un proceso de alto desempeño y tiene la característica de que presenta la ventaja de ser capaz de correr y hacer estos análisis en un equipo de cómputo convencional. Science and Drinks, la bebida de hoy. La bebida de hoy es el tejuino. El famoso tejuino es una bebida fermentada tradicional del norte de México, especialmente popular en Jalisco. Saludos a los amigos que nos escuchan en Jalisco, en la Autónoma de Guadalajara también. También esta bebida, el tejuino, se puede encontrar en Monterrey. Francamente yo no la he visto en Monterrey, y eso que estoy aquí cerca en el norte de México. Está hecha a base de maíz y piloncillo y agua. El maíz se cocina, se muele y la mezcla se realiza con el piloncillo. Luego se deja fermentar ligeramente para obtener un distintivo sabor ácido y dulce. Usualmente se sirve con limón, sal y a veces chile en polvo, además de mucho hielo. El tejuino tiene una rica tradición que se remonta a los antiguos pueblos indígenas de México. Se cree que la palabra tejuino proviene del náhuatl
tejuín, que significa latir o hacer palpitar, una referencia a su proceso de fermentación. El proceso de elaboración empieza con la cocción del maíz, el cual se muele y se mezcla con agua y el piloncillo. Luego se deja fermentar por un periodo, generalmente un par de días, lo cual le da un sabor característico ligeramente alcohólico. Aunque no es una bebida fuerte en alcohol, sí tiene un toque de acidez y dulzura que la hace única. En muchos lugares, el tejuino se le agrega una bola de nieve de limón, lo que lo convierte en una bebida aún más refrescante para los días calurosos. Entonces imagínate este tejuino a base de maíz y piloncillo muy bien molidito, bien espesito y bien fresco, con una bola de nieve de limón. Lo puedes disfrutar a cucharadas o a tragos. A todos los amigos que nos escuchan, ya sea en México o en el extranjero, les recomiendo preguntar por el tejuino cuando anden por acá en el norte, cuando anden cerca de Jalisco o en Jalisco. Pregunten por el tejuino y vayan a donde lo encuentren, vayan, se los recomiendo ampliamente. Es una bebida muy, muy agradable. Es más que solo una bebida, es una experiencia que conecta el pasado y el presente. El tejuino. Bien, yo soy Ernesto Ríos Willers, transmitiendo desde el norte de México, desde aquí, desde la mera capital del estado de Coahuila, la ciudad de Saltillo, entre zarapes y ladrillos Cuacha, enviando un saludo a todos quienes nos escuchen, ya sean fuera de México o dentro del país. Science and Drinks, por la ciencia y cultura.